Una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ucategui, el mío, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo cordial a Alan y por supuesto ya con nuestro corresponsal en Cali, César Eduardo Enrique López, que nos versará a su juicio muy personal temas candentes a esta hora. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, César Eduardo Enrique López. Muy buenas tardes para Guajira Internacional y Siempre Venezuela Radio. Les saluda César Eduardo Enríquez. Saludamos a Carlos Ucate y El Miura, la voz del Caribe, y a Alan Peralta en los estudios. Bueno, Carlos, sinceramente no podemos empezar haciendo nuestro reporte sin tocar el tema de la tragedia de las tejerías. Pues nos vuelve a suceder después de 23 o 22 años, otra tragedia de magnitudes catastróficas no tan amplia como la de aquella tragedia de Vargas desde 1999. Pues esto nos enluta a todos los venezolanos una vez más. Cabe destacar que pues poner un culpable en estas situaciones pues sería difícil, ¿no? Pero indudablemente que la magnitud de las muertes pues van a acrecentar a medida de lo que pasen los días, porque ha sido terrible lo que allí ha sucedido, tanto la pérdida física de las, de las personas y de los familiares que pues, todavía aparecen desaparecidos. Se habla de unos 37, 36 muertos confirmados por el Instituto por el gobierno, vamos a decirlo así, que es el que lleva estos números. Y se dicen de desaparecidos más de 50. Entonces está alrededor de un porcentaje de unos 80 o unos 90 personas que pueden estar fallecidas en esa tragedia, que hasta ahora pues empieza a numerar la familia y las pérdidas humanas que se han perdido. Es trágico porque son vidas, a pesar de las pérdidas materiales y de que ahí se ha perdido pues un talento de sus familiares. Es complejo la situación. Analizar quién es el culpable es difícil porque yo creo que en Venezuela no ha habido planificación para construir en estos sitios que son generalmente cuando hay estas montañas que generalmente buscan sus cauces. Los ríos dicen que siempre buscan sus cauces. Es terrible y ponerse a analizar sobre esta situación me parece un poco difícil. Lo que es que hay que pedir un poco de tiempo para analizar bien esta situación, y obviamente lo principal es la atención de toda esa gente que está en ese alrededor. El presidente ayer hizo presencia en el sitio, hizo acto de presencia del presidente Nicolás Maduro en el sitio, en el epicentro de Tejería, pues rodeado de un círculo bastante ostentoso, como ellos suelen ser para su seguridad. Obviamente que debería de prestar la seguridad porque no, la popularidad de Nicolás Maduro no es la más afectiva, y pues pretende ocultarse alrededor de unos 100 funcionarios entre Casa Militar, Boinas Rojas, DGCIN, bueno, los que protegen la dictadura venezolana. Pero es terrible lo que ha sucedido allí en este caso del Tejería. El otro tema bastante complejo, Carlos, a referir es la situación de la Guajira venezolana, que lleva meses con la situación de electricidad. Y a eso le sumamos el paso de la tormenta tropical en ese momento, después convertida en huracán Julia. Deja toda la parte de la Guajira colombiana, y presumo que la Guajira, pero como no tenemos suficiente información, presumo que en la Guajira venezolana también hay inundaciones, cosa que ha sido muy maltratada esa parte de la población de la Guajira venezolana, porque nunca ha tenido atención, ni antes ni ahora, pues, pero se han prestado o se han visto utilizados, dicen ellos, por los gobiernos, y hoy en día pues están protestando como indios. Y dicho
cultura se protegía supuestamente al principio cuando el fallecido presidente Hugo Chávez pues se hizo alarde de su talento para mentirle a tanta gente, pues esta gente no escapó de esas mentiras. Y me imagino que si la Guajira colombiana está en una situación terrible de inundaciones, presumo que la Guajira venezolana está igual. Y la hambruna, la molestia que ocasiona no tener un servicio eléctrico, por lo menos para poder tener algún alimento que ellos puedan tener, se les daña, me imagino, o poder consumir algo de agua fría, o muy común en Venezuela. Pero es terrible y han cerrado la troncal del Caribe pues en esas protestas. Lastimosamente no se les ha atendido, no hay una coordinación de viceversa de ambos gobiernos. Me imagino que el señor Manuel Rosales debería también de atender esa parte de la población. Es terrible lo que viven los guajiros. Es difícil lo que sucede en la Guajira con los venezolanos y la colombiana también, ¿no? Bueno, Carlos, el otro tema que nos agobia y nos perturba y a nivel mundial, pues cada día se ve más, es la situación de los migrantes venezolanos cruzando por la selva del Darién. El famoso tapón del Darién que ha cobrado vidas humanas, pues hoy en día pues se ve en Nueva York reflejado por la saturación de tantos venezolanos allí en esos refugios, tanto en Nueva York como en Washington y incluso en Illinois, en la parte de Chicago, se han visto saturados de tantos migrantes, específicamente mayormente venezolanos. Antes, hace 5 o 6 años, la migración que agobiaba a los Estados Unidos era los migrantes centroamericanos y mexicanos, por ende, por tener colindar frontera con los Estados Unidos, pues hoy en día pasaron a segundo y a tercer plano porque los migrantes venezolanos son la mayoría. La migración venezolana hace 3 años migraba hacia estos países de Latinoamérica, Chile, Ecuador, Perú, incluso Colombia, pero ya hoy en día no es apetecible. De hecho, se registran que viene gente de Perú, viene gente de Chile, gente de Ecuador, para salir por el tapón del Darién, convirtiéndose en un negocio bastante lucrativo para muchas organizaciones o muchos entes que no sabemos en realidad cómo se manejan, porque sabemos de noticias por comentarios de personas que ya han llegado y que han podido cruzar y han tenido la dicha de salir con suerte del Darién, que se pagan paquetes turísticos dichos por ellos mismos, tanto dentro de Venezuela como acá en este país, Colombia, venden paquetes turísticos para llegar a estos destinos, para cruzar el tapón del Darién, siendo la ruta más apetecible, ¿no? Hay varias rutas, ¿no? Una es cruzar totalmente la selva, la otra es irse por el mar. Igual hay que tocar la selva yéndose por el mar, pero han colapsado, los venezolanos han colapsado todo lo que es el Necoclí, incluso no hay transporte. Todo el transporte lo ha acaparado la migración venezolana. Se dice que alrededor de unos 3.000, otros dicen que 1.500.000 diarios llegan al Necoclí para poder cruzar el Darién. Posterior para poder cruzar el Darién y hacer supuestamente el tramo más difícil, que es librar la selva, se ha convertido apetecible para muchos grupos, como les dije. El problema es cuando se vuelve comercio y ya hoy en día pues se han registrado numerosos grupos. Se dice que pasan diario entre 300 y 500. Hubo una cifra récord que se nombró en el transcurso de la semana pasada, que se hablaba de unos 575 venezolanos llegando a Panamá, a estos refugios o a estos centros de acopio que han tenido en las fronteras, pues, y Médicos Sin Fronteras como los atienden, y todas estas organizaciones que hacen vida en Panamá. Y lastimosamente, como le digo, esto se ha convertido en un negocio, se ha lucrado mucha gente
y piden apoyo, pues tanto el ejército de Panamá como el ejército de Colombia, porque me imagino que se podrán cometer demasiados abusos en esta salida masiva de gente buscando cómo salir. Dicen que hay unos represados en una parte del sector del Darién, alrededor de unos 20.000 personas, 22.000 personas. Como le digo, están saliendo en promedio, se enumeran que están llegando entre 1.500 solamente en el Necoclí y unos 3.000. O sea, son cifras astronómicas que ni queriendo de la mejor manera van a poder fluir con todo este fluido marítimo que allí se maneja y con las medidas necesarias que para eso pide el gobierno nacional, pide vigilancia acá. El gobierno nacional colombiano pide vigilancia para esas rutas marítimas, porque me imagino que hay gente que se va a ir en cualquier lanchita, en cualquier bote, vamos a decirlo así, que no deben de reunir las medidas necesarias para estas rutas. Lo que vive el venezolano es terrible, Carlos y Alan, y toda la audiencia. Es terrible. Y obviamente pues nos vemos en el reflejo porque cuando llega a Nueva York toda esta cantidad de gente o a toda la parte de los Estados Unidos, Texas, Washington e incluso pues la capital de Chicago, en la ciudad de Chicago, es que se ve el reflejo de esta terrible tragedia que vive el venezolano. Ha sido totalmente compleja toda la migración y bueno, el maltrato y lo que ahí se ve también, ¿no? Por ende, pues, Carlos, somos una discusión a nivel mundial de esta migración maltratada, a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro, con su nuevo mejor amigo, el presidente Joe Biden, pues, ha tenido todo esto que hemos conocido a nivel de los sobrinos, pues, que ha sido noticia también, que ya se calmó como cosa normal en Venezuela, las aguas se calman muy rápido y la gente tiene una memoria muy corta. El, el nuevo enamoramiento del presidente Nicolás Maduro con el imperio americano, que cosa que es el mal supuestamente que le ha hecho a Venezuela, y hoy en día pues tienen muy buenas relaciones diplomáticas y no muy diplomáticas, porque lo que se generó a nivel de estos sobrinos pues no ha sido muy diplomático, que digamos, cosas porque estás negociando con unos terroristas que tienen todo tipo de búsqueda, reseñados con carteles de búsqueda y todo por narcotráfico, por delitos de lesa humanidad y por ende como tirano, y te sientas a negociar unas personas retenidas en Venezuela por el gobierno, y pues los haces ver como un intercambio de prisioneros. Los que estaban en la cárcel con una sentencia de 18 años no eran unos prisioneros normales, son unas personas juzgadas por un delito cometido a raíz de llevar una cierta cantidad, casi 900 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos, y ya convictos y confesos por 18 años, pues esos no son prisioneros normales. Pero bueno, el mundo se encargará y el tiempo se encargará de juzgar lo que está sucediendo. Lo que sí es la situación venezolana, que ha sido terrible, el país sigue patas para arriba, como decimos nosotros, y bueno, y el mundo como tal. El otro peligro latente es el señor Vladimir Putin, que cada día se siente más arrinconado, y el peligro es inminente con armas de destrucción masiva. El mundo está en vilo y hay que ponerle mucha atención a esa parte del mundo, porque la gente dice, no, eso está muy lejos, no nos va a llegar a nosotros, pero sí nos puede tocar a todo el planeta Tierra, lastimosamente, lo que pueda suceder de esa reacción de un perro herido, vamos a decirlo así literalmente. Cuando el perro está lastimado, él busca huir y busca morder a quién, porque esa es su defensa, es su naturalidad. Aparentemente esto es lo que sucede con el señor Vladimir Putin. Nos despedimos, Carlos. Saludos de vuelta al estudio, saludos a toda la audiencia y mil bendiciones. Para siempre Venezuela Radio. Gracias, César Eduardo, por tu reporte y por supuesto a tu juicio muy personal, tu análisis, que siempre es impactante. Nos despedimos a esta hora, Carlos Ucategui Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre.